a Dora Consuelo Rosso. Dora Consuelo Rosso es odontóloga, neuropsicoeducadora, terapeuta sintergética y de manos para sanar. Es docente de estas propuestas, pero lo más importante, en palabras de ella, que es mujer, semilla y buscadora. Adelante, Dora. Dejo todo en tus manos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar en este espacio. Gracias por la invitación, Raquel. Yo quería saber, nosotros no hicimos ninguna prueba, si me puedes hacer, si yo puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto. Espera que yo te tengo que habilitar, ¿no? Ahí va. Ajá, exactamente. Fíjate ahora si podés, Dora. ¿Podés compartir? Sí, ahora sí. Sí, Muy sí, bien, tranquila. muy bien. Bueno, antes de compartir, entonces, yo quiero contarles un poco mi historia. Soy odontóloga, ejercí durante 17 años, pero llegué muy pollita, muy chiquita. Ya se dieron cuenta que no soy colombiana, no soy argentina, soy colombiana. Yo llegué muy pequeña al lado de Jorge Carvajal, el creador de esta propuesta. Lo conocí alrededor de mis 22, 23 años y desde ese momento hago parte de los grupos de servicio y de sanación que en esta propuesta llevamos adelante. Así que cuando yo llegué, la sintergética aún no se llamaba de esta manera, se llamaba en Colombia bioenergética, que tampoco es la bioenergética de Owen, es simplemente que Jorge había acuñado ese nombre allí y lo venían trabajando y bueno, al mismo tiempo en que iba saliendo las propuestas de esta línea en el mundo. Así que lo que voy a hacer es como contarles la mirada nuestra y, y cómo las propuestas que hoy nos unen, porque la física y las neurociencias han cumplido su tarea en el último tiempo de darle validez a muchas de las propuestas que ya se venían haciendo en el mundo. Pero les voy a ir contando cómo nosotros hacemos la lectura, ¿cierto?, de ese ser humano al que llamamos paciente y cuáles son las ideas, los conceptos que dentro de las tradiciones filosóficas perennes, de la filosofía perenne, pues nosotros tomamos y cómo más o menos hacemos esa lectura en el cuerpo. Sintergética es compleja por su forma de integrar muchas visiones, pero vamos a hacer un acercamiento lo mejor posible para todos ustedes. Ahora llegaron a cortar el pasto acá, se escucha mucho por allá. Muy bien. Sintergética es una propuesta que conlleva la ciencia y la espiritualidad, porque ya les decía, las filosofías perennes están integradas aquí con un modelo, una metodología. Y la sanación, que yo sé que en muchos ámbitos del área profesional médica se tiene cierto resquemor con este nombre, pero bueno, así lo hemos tomado y así lo trabajamos nosotros como una propuesta de sanación, que ya les voy a decir también qué significa para nosotros sanar. Esto simplemente para que tengan un dato, que yo luego te lo paso, Raquel, es la presentación que se hace de medicinas tradicionales y complementarias que hacen los países y en la cual ya la sintergética aparece en la Organización Mundial de la Salud como reportada que se hace en Colombia, ¿cierto? Así que estos son simplemente los enlaces que nos llevan a al cómo lo está tomando en este momento la OMS y se los puedo compartir. Jorge Iván Carvajal es el creador de esta propuesta. Un hombre que tiene una mirada de síntesis, un hombre que se pregunta a muy temprana edad
¿qué es lo que hace que las diferentes cosmovisiones médicas le sirvan a cada uno de esos pueblos? ¿Cómo la medicina china le funciona al pueblo chino? ¿Cómo la ayurveda le funciona al pueblo indio? ¿Cómo la medicina occidental nos funciona para este lado del mundo? ¿Cómo las visiones cosmológicas de los grupos originarios les funcionan a ellos? Y se planteó que debía haber algunos puntos en común, ¿cierto? Y los puntos en común que él encuentra, pues nada más y nada menos que el ser humano. Esa lectura que hace cada una de las cosmovisiones son como mapas de navegación a través de los cuales es como si leyéramos capas de información, pero que son el mismo ser. Sintergética es un neologismo que lo acuña el doctor Carvajal, sintetizando estas 4 palabras y estos cuatro conceptos. Síntesis, porque lo que busca es una vía de integración de todas esas cosmovisiones. Sinergia, porque tomamos elementos de diferentes metodologías, solo que las combinamos de una manera puntual, de manera que se permitan ayudarse unas metodologías a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra ustedes ya la conocen, pero lo que quiero decirles es que al colocar nosotros, por ejemplo, un filtro o usarlo en un punto de acupuntura, estamos utilizando diferentes conceptos de diferentes cosmologías, pero que estamos viendo cómo hacer el menor movimiento con el mayor resultado en cada paciente, adecuado a cada paciente, ¿ya? Con lo cual, los diagnósticos médicos para nosotros son vistos en los términos de energía y de información, de modo tal que tenemos en cuenta quién es esa persona, no quién es esa patología solamente. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo como el que les estaba dando. Nosotros podemos tomar un órgano, el hígado, por ejemplo. El hígado se corresponde con un punto de acupuntura, pero también se corresponde con un centro de energía. Entonces sabemos que en un mismo lugar estamos teniendo una información que compete al cuerpo físico denso, estamos teniendo información que compete al campo mismo de la energía, que serían los canales de acupuntura, y estamos teniendo en cuenta que hay otro tipo de energía que ya linda en la información, que sería el chakra, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es utilizar todos esos niveles de información para poder profundizar en lo que estamos haciendo. Sintergia es una palabra hay una teoría específicamente de sintergia que fue descrita por Jacobo Grinberg, pero en realidad aquí es tomada como las potencialidades que tiene el biocampo y que hoy la física cuántica y la física estudia a profundidad, hablando de ese campo activado de electrones y del vacío como un vacío lleno de información. ¿Ya? Como desde ahí y el movimiento de los electrones y el comportamiento de los electrones hacen que nosotros tengamos un ser humano que puede ser moldeable, no moldeable, modulable, porque no se trata de meterlo en un modelo, sino al contrario, permitir que la esencia que es de cada ser se pueda manifestar, ayudándole a quitar como algunas piedras del camino. Y de energía, porque es a través del movimiento de la energía que se hace operativo todo este modelo en el cuerpo, en el seno de la forma, en el seno de la materia que llamamos paciente. Entonces, sintergética, que vale decir, tiene apenas como nombre alrededor de 12 o 15 años, no tiene más. Tiene detrás 30 a 35 años de investigación.
En ese momento aún no se conocía todo lo que hoy sabemos desde las neurociencias, ni todo lo que hoy ya se conoce abiertamente sobre la física. Sí habían estudios que ya los tomaba aquí la sintergética, el doctor Carvajal, pero todavía no eran, digamos, como aprobados en este mundo de lo científico. Hoy ya son mucho más validados, aunque todavía hay resistencia. ¿Cuál es esa mirada? La mirada es que estamos todos integrados, somos un entramado, somos una red. Cada uno de los seres humanos es un punto de anclaje de una gran red, pero hay entramados entre todos esos puntos y en el medio de esas conexiones hay un vacío que está pleno de información y es al cual queremos y tenemos cómo acceder hoy día a través de la tecnología que también se ha desarrollado dentro de Sintergética. Entonces, en esta mirada, el planteamiento es que hay un espíritu que tiene una experiencia en la forma, una experiencia en la materia. Hay unos conceptos que tienen que ver con el alma, lo traducimos como alma o como conciencia, y que tiene unos medios, unos mecanismos a través de los cuales se manifiesta en lo que llamamos la personalidad. La personalidad vista como un ser humano que tiene un cuerpo físico, energético, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Y todo esto tiene un entramado maravilloso que lo estudiamos a profundidad en las formaciones. Pero también entendemos que es un viaje de la materia que se va espiritualizando. Aceptamos que hay un ser espiritual que viene a tomar una forma para hacer un proceso de aprendizaje y de experiencia en esa forma, y que a través de ese proceso de experiencia en la forma emprende el camino de vuelta hacia el todo. Y a medida que va haciendo los aprendizajes que le corresponde hacer cada uno en sus condiciones, porque aquí yo estoy hablando y tengo figuras humanas, pero esto está sucediendo con todas las formas materiales que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Todos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y obviamente el reino humano. Entonces todos estamos haciendo un proceso de aprendizaje en el cual nos acercamos a evolutivamente a ser de nuevo ese espíritu. Concebimos entonces que en ese viaje del alma, cada ser humano es único. Entonces, aunque nosotros tengamos una misma patología en dos personas, no es el mismo comportamiento en cada uno de ellos. Si lo vemos desde la fisiología, seguramente que tienen mucho más cercanía. Sin embargo, el componente subjetivo, el cómo afronta una persona una situación crítica o en qué cree y cómo se siente con esa situación, marca una vital diferencia entre unos y otros seres humanos. Y nosotros procuramos entrar a ver ese contenido que está allí de cada uno de ellos para poderlo abordar y acompañar en este proceso de crecimiento y de humanización. Entonces, ¿qué es para nosotros sanar en estos términos? Para nosotros sanar es quitarle gravedad a las circunstancias y gravedad en el mismo abordaje de cómo afrontar la enfermedad o la crisis o el conflicto que se esté llevando, pero también en términos de información y de energía, ayudar a diluir esa información que está densificada en el cuerpo físico para que la persona pueda realmente hacer el proceso de aprendizaje. No es nuestro interés quitar síntomas simplemente. Nuestro interés profundo aquí es acompañar a los seres humanos a que puedan, como decimos nosotros, elevar los ojos al alma. Más allá de que se crea o no se crea en algo como llamamos Dios o alma,
es acompañar al ser humano a hacer un proceso de aprendizaje y para nosotros ese proceso de aprendizaje ya es elevar los ojos al alma. Entonces, en ese proceso de quitarle gravedad, vamos ganando levedad y vamos sanando. Visto de esta otra manera, todo ese componente materia, cuerpo físico que llamamos, con el cual nos identificamos tanto, está abrazado e interpenetrado por corrientes energéticas. Ese conglomerado físico y de energía está penetrado, está entramado por componentes informacionales. Y a través de ello se está manifestando esa conciencia, la que nos corresponde a cada uno, ¿cierto? Entonces, en ese proceso del descenso de la conciencia hacia la materia, que llamamos nosotros transformar, adquirimos las formas y adquirimos también las actitudes, las aptitudes, la forma de actuar en la vida. Y en el movimiento de la materia hacia lo sutil, que lo llamamos transmutar, es cuando tenemos la posibilidad de quitarle el peso. Entonces diluimos esos componentes, sobre todo en el área de la información y la energía. Ese lugar que yo tengo ahí marcado con esa flechita, que lo voy a marcar acá, esta franja es la franja en la que nos especializamos en trabajar. ¿Por qué digo que nos especializamos? Porque estudiamos muchísimo la dinámica de la red etérica, de la red energética, porque es allí donde se da la interfase entre la conciencia y la materia. Es ahí donde nosotros podemos hacer los movimientos que tengan menor gasto energético y podamos tener mejores resultados, incluso en lo físico, ¿cierto? Entonces, toda la tecnología que está diseñada desde la sintergética está trabajando sobre todo en este lugar, sin olvidar que debe tener una respuesta en la materia y que en última instancia nos interesa que haya un grado mayor de conciencia en todo el proceso que pueda estar viviendo cada una de las personas. Entonces, como les decía, nosotros hacemos un gran énfasis en ese campo activado de electrones que hoy la física relata bastante. Ya tenemos datos muy claros de diferentes líneas de investigación que nos muestran el comportamiento de esos electrones, cómo esos electrones surgen y desaparecen tal cual como lo decía el Buda hace 2500 años. Hoy la física ya lo ha podido ver, lo ha podido verificar, ¿no? Y eso hace que nosotros nos demos cuenta que es modulable toda esta información, todos estos electrones. Así sea un órgano como el hígado, que tiene una masa que es densa, nosotros podemos entrar allí con filtros, con láser, con manos, con color, con sonido y hacer los movimientos permitiendo que de allí surja la información que está además y la podemos llevar hacia los lugares para hacer biocircuitos o para integrarlo a nivel del sistema nervioso y se reconozca una nueva forma de actuar. Esto simplemente para contarles que todos son ondas de información portadoras de vida, como el bioplasma está en relación con el campo activado de electrones y cómo ese entramado está en conexión con el citoplasma celular, que también es un campo activado de electrones, que se comporta toda esa red como un cristal líquido y que ese cristal líquido es sensible a la luz, al sonido, a los estímulos físicos, pero también al pensamiento y a la vitalización que se puede dar en un momento dado desde la emoción, una emoción que lo ordene, que lo corrija, que le dé, más que corregir, yo diría que es un asunto de ordenar desde la compasión y desde el amor, ¿no?
no usando esas palabras como simples términos del amor cotidiano y romántico que conocemos, sino como esa fuerza que realmente relatan las filosofías o el maestro tibetano, que es una sustancia luz, el amor. Es realmente una sustancia que tiene un ordenamiento que puede permitir que la materia se ordene y que ese ser humano tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo nosotros lo modulamos? Lo modulamos a través de esta tecnología. El diseño es un diseño de sintergética basado en los principios que Paul Noyer y que otros tantos habían desarrollado de filtros de sustancias y de tejidos. Estos ya son filtros que son de información. Son sistemas de espejos de una aleación especial que adentro tiene un holograma, tiene una sustancia que permite que la imagen captada del organismo se ordene y se la devuelva, se la muestre al organismo como diciéndole, este es tu orden, ¿no? Entonces trabaja con arquetipos, por eso es que se llaman resonadores de arquetipos mórficos. Está el láser, que fue el desarrollo de Noyer realmente, pero este láser ya tiene unas correcciones que le hizo el doctor Carvajal con todo el equipo de trabajo, y tiene incluidas frecuencias que están en relación con el tálamo y con el sistema Pischinger. Y está el Via-Color, que en realidad no es estos son filtros de colores, también con los sistemas de arquetipos mórficos dentro. El sistema Via-Color es un aparatito parecido a este láser, pero lo que hace es emisión de luz blanca y a las diferentes frecuencias de acuerdo a los centros energéticos y las combinaciones que se dan en la teoría del color por sustracción, no por adición, sino por sustracción. No tengo fotografía aquí de eso, pero bueno, son las formas, lo que quiero mostrarles son las tecnologías desarrolladas para mover la información que hay en ese campo activado de electrones. No son tecnologías que están conectadas a la electricidad, sí trabajan con los campos electromagnéticos, pero de seres vivos, de sistemas vivos, no de imanes, por ejemplo. Los imanes los trabajamos también, pero estos específicamente no tienen imanes. Pero bueno, trabajan con el magnetismo humano, con el magnetismo animal en general. Y reconocemos entonces que en eso tenemos el ser humano en sí mismo, es una misteriosa, maravillosa, gran tecnología, y acudimos a esa tecnología para potenciar el desarrollo de sus propias capacidades, ¿cierto? Entonces, toda la tecnología que utilizamos, que si bien quienes son médicos, quienes tienen una capacitación en el área médica específica, pueden modularlo de una manera ya más específica con respecto a las patologías, los que no somos médicos específicamente y los terapeutas trabajan sobre el campo activado de electrones con el conocimiento y la preparación que corresponde. Entonces, les traigo esta imagen porque nosotros en esta concepción filosófica del ser humano, pues también estamos incluyendo lo que en la espiritualidad y en algunas corrientes se llama el yo soy, la llamatrina. Nosotros lo simbolizamos en la personalidad y el alma, pero estamos hablando básicamente de esas mismas instancias, y lo que procuramos también es recordarle al ser humano a través de sus movimientos en el cuerpo y en la energía que él tiene esa chispa divina, que tiene esa capacidad, y despertar lo que haya que despertar o acompañar a que haga ese reconocimiento. Esto simplemente para contarles, por ejemplo, que en el alma, en el símbolo que nosotros usamos del alma, que es este, y que está en relación con esta flor de loto, que seguramente todos ustedes conocen, está en la gran invocación, donde se nombran estos tres aspectos, los tres rayos de aspecto, para nosotros tienen una relación
con la red neural, la voluntad, con la red vascular, el amor, sabiduría, con la red reticular, la inteligencia activa. Y esto tiene unas implicaciones clínicas en el sentido de que podemos reconocer que esa patología específica tiene un componente o más de la voluntad, o más del amor, o más de la inteligencia, y cómo lo vive esa persona también puede tener más de un aspecto que de otro, y ayudar a integrar, a resolver, a aprender de cada una de esos tres aspectos, de esos tres rayos, porque cada uno tiene su propio valor, su propia tendencia cuando nos vamos hacia el lado menos luminoso y su propia tendencia cuando nos vamos hacia el lado más luminoso. Entonces, en esa lectura, que la llamamos la lectura espiritual, reconocemos los símbolos que están manifestándose a través del ser humano y asimismo acompañar a hacer los movimientos que corresponden. Y esto para mostrarles que este gráfico que tenemos aquí está mostrando los 7 cuerpos con 7 subplanos. Entonces, como el ser humano en realidad es un juego de octavas maravilloso de música que está traducido en este láser, 7 frecuencias básicas, 7 octavas que complementan esas 7 frecuencias básicas. Y como en ese juego, pues tocamos esas 49 instancias que son parte del ser humano. Entonces nosotros hacemos lecturas específicas de frecuencias específicas que sabemos que nos están indicando que tal vez esa situación de ese paciente es un despertar espiritual porque estamos detectando información que está allí guardada por unas frecuencias específicas, ¿no? Entonces estamos trabajando sobre la ley del 7, los 7 cuerpos, las 7 octavas, los 7 chakras. Y todo eso para saber que lo podemos modular, que le podemos enseñar a los pacientes a modular. Y de esa manera a co-crear la vida, a ser partícipe de este crecimiento, de este movimiento, hacer que su crisis realmente se convierta en una oportunidad y que el paciente no sea alguien pasivo, sino que sea alguien activo en la creación de su vida, de sus estándares de vida. Esa modulación entonces la hemos guiado por estos mapas, los mapas de la medicina china, el movimiento de los 5 elementos desde la medicina china, el mapa de los movimientos desde la medicina ayurvédica, el movimiento a través de los sistemas de chakras primarios y secundarios, o a través de los mapas que las diferentes somatotopías nos están mostrando, incluida esta que es una síntesis específicamente de sintergética, donde vemos el reflejo de los 7 centros en sentido ascendente y en sentido de atrás hacia adelante. Este sistema lo llamamos de neurosintergia y es el sistema de bandas y columnas, a través del cual podemos hacer movimientos con los filtros, con las manos, con los mudras, con una palabra, para llevarlo desde un lugar antiguo, arquetípico, de supervivencia, hacia un lugar más humano, que está en relación con el cuarto centro, por ejemplo. De esta manera, ayudar a cualificar el canal de alineación, la voluntad y el amor, el cerebro y el corazón, para poder hacer de la acción algo coherente, permitiendo que los seres humanos, que todos los que estudiamos y los que pasan por nuestras camillas, pues se lleven por lo menos la imagen y la idea de ser partícipes de la creación de esta vida y que ellos son también parte de quienes hacen. Y de esa manera, humanizarnos, ser seres humanos, que es en última instancia lo que la sintergética cuida, vela, insiste
nos recalca todo el tiempo el doctor Carvajal de mil maneras, y es a lo que pues siento el deber de transmitirles también, que podamos acompañarnos a ser seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dora. La verdad que síntesis, ¿no? En poquito tiempo, qué recorrido y qué síntesis. Vamos a dar espacio para tiempo de preguntas. A mí me surgen ya unas preguntas para hacerte, Dora, ¿no? Por supuesto. ¿En qué tipo o sea, de personas, de pacientes se pueden trabajar? En realidad tengo tres preguntas, ¿no? Primero, ¿qué tipo o de patologías o de pacientes o de situaciones pueden trabajar con sintergética o manos para sanar? La segunda pregunta es si tienen alguna estadística o tienen algún registro, ¿no? O de sanaciones o de curaciones, porque creo que se deben dar. Y tercero, esto que generan con las caravanas que hacen, que sé que ven a muchísima gente. Si ahí nos podés ampliar un poquito más la tarea que hacen de servicio y qué efecto se ve de sanación. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por tus preguntas. ¿Qué tipo de patologías se pueden manejar? Mira, la mirada nuestra es muy optimista. Siempre hay algo que se puede hacer. Siempre. Nosotros tenemos básicamente una lectura de la red etérica que la voy a simplificar un montón, pero para que tengamos una idea. La red etérica es una red que se mueve, ¿cierto? Pulsa. La red se puede romper y se producen fugas. La red se puede anudar y se producen lo que nosotros llamamos hiperanclajes. La red puede soltarse y no necesariamente romperse, estar suelta y agarrarse, suelta y agarrarse. Cuando nosotros podemos hacer la lectura de cualquier conflicto, de cualquier patología, de cualquier situación, en estos términos, siempre hay algo que se puede aportar. ¿Quién va a ser más efectivo? De acuerdo al área en la que se está trabajando. Nosotros tenemos especialistas en diferentes áreas y obviamente derivamos hacia los especialistas. Pero aún dentro de los terapeutas nos especializamos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo particularmente trabajo mucho sobre el tema de la muerte, en el acompañamiento, energéticamente hablando. Yo no acompaño, no tengo preparación ni tengo entrenamiento para el acompañamiento en el duelo. Eso lo hacen nuestros compañeros que están preparados para eso, pero sí hago un acompañamiento en lo que son en términos energéticos y en este momento hay un grupo de personas ya entrenándose más específicamente en eso. Entonces, siempre sin generar expectativas de milagros, porque no se trata de eso, creo que siempre tenemos la posibilidad de hacer algo. Y nombraste sanación. Sanación es el área de mayor vigencia social que nosotros tenemos. Tenemos bajo el paraguas de la sintergética dos formaciones. Sintergética como tal, que es mucho más médica, técnica, y está a manos para sanar, que está el gran pool de terapeutas allí. Esa modulación del campo la hacemos con un conocimiento específico del uso de los mudras, el movimiento en los tres vectores, el vector de cefalocaudal, en el vector anteroposterior y laterolateral. En relación, aprendemos que hay tres radares en el cerebro que los podemos manejar de esa manera. Entonces, con conocimientos específicos en lo que es el ámbito del campo energético del ser humano, en ese campo activado de electrones, los terapeutas se preparan para hacerlo, ¿cierto? Y la sanación es grupos que nosotros tenemos, que nos reunimos cada semana en horarios específicos en cada lugar, en cada país, pero por lo general los días jueves. Y el grupo
atiende al paciente, a un paciente. Dirige la sanación una de las personas entrenadas y el resto del grupo sigue las indicaciones que hace el sanador, el guía de sanación. No quiero utilizar la palabra sanador, es el guía de la sanación, pero somos cualquiera de nosotros que ha tenido un entrenamiento. ¿Ya? Y dentro de esa corriente de servicio están las caravanas. Las caravanas de sanación son ese llamado que nos hacemos cada tanto, una internacional al año hacemos, para ir a atender pacientes en diferentes lugares, geriátricos, jardines infantiles, en algunos lugares en hospitales, bueno, donde nos abran la puerta, donde tengan la posibilidad, ahí vamos, convocamos, somos autoconvocados, aquí no hay obligatoriedad de nada, pero hay un grupo de personas que nos gusta caravanear y nos gusta encontrarnos, y particularmente, por ejemplo, el grupo de los jueves comenzó este año, el grupo de Buenos Aires, porque en Argentina hay 7 grupos de servicio en diferentes lugares del país, y el grupo de Buenos Aires, para poder darle una mayor cobertura a los pacientes que teníamos represados desde diciembre, hicimos una mini caravana el jueves pasado y vimos 45 pacientes en 9 grupos, que trabajamos durante 3 horas, un paciente cada media hora. Y bueno, es una dicha, siempre nos deja un sentimiento de gozo en el corazón de poder asistir, y hay personas que, bueno, que viven chusmeando donde hay caravana para poder arrancar. Cierra la ventana, están todos invitados también a participar, hace 2 caravanas al año, y el final del año pasado, que en noviembre, fue semipresencial, o sea, el grupo que estaba cerca y que podía reunirse ya, lo hizo así, y el resto lo hicimos vía Zoom. Pero es un movimiento muy, muy interesante, muy bonito. Muchísimas gracias, Dora. Damos abierto el espacio de preguntas para todos en general. Con mucho gusto. Lo que yo pueda responder con todo el amor. Les sugiero quien quiera preguntar se desmutea, ¿de acuerdo? Y el resto seguimos muteados para permitir un buen sonido. O quedaron muy enredados con lo que dije, o quedó muy claro. Bueno, yo te hago otra pregunta, Dora. Te hago otra pregunta. ¿Es un servicio gratuito lo de las caravanas, lo de sanación? ¿O cómo, Sí. o sea, cómo llega la persona? ¿Hay una agenda? ¿Cómo se manejan? El servicio de sanación tiene siempre una persona de contacto, que es a través de la cual se le da el turno, y a través de él le hacen llegar la ficha, pues llevan una ficha y así los atendemos, les dan el turno. Es gratuita. Siempre ha sido la filosofía nuestra que las sanaciones sean gratuitas. A veces, cuando era semipresencial, recibíamos alguna donación ya porque las personas lo querían hacer, pero en realidad es un servicio que se hace gratuito. Es más, a las caravanas nosotros pagamos para ir a la caravana. Y hace muchos años que están, comentabas, ¿verdad? Que hace muchos años que están trabajando con esto, Dora, ¿no? Imagínate que yo ya llevo más o menos 30 años. Yo comencé muy chiquita en todo este mundo. Entonces, y ellos ya hacían caravanas. Lo que pasa es que estas eran caravanas que se hacían en la selva del Chocó, donde el doctor Carvajal hizo su año rural. Nosotros en Colombia prestamos, hacemos un servicio social obligatorio. Una vez terminamos la universidad, y él lo hizo en la selva del Chocó. Podríamos decir que el Chocó tiene una gran riqueza natural, pero es la provincia más pobre por esas cosas que pasan en la vida,
están aislados geográficamente y bueno, ciertos sectores, digamos, como que se apropian de estos recursos, de estas situaciones y la gente misma del lugar no reconoce el valor que hay allí. Entonces, con recursos muy pocos, que ahí fue donde el doctor Carvajal conoció el trabajo de los chamanes y adquiere y toma, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos sanación, hacemos uso de técnicas chamánicas en realidad. Lo que pasa es que hoy la física ya las puede explicar, pero nosotros hacemos uso de la imaginería, que es como la forma en que los chamanes viajan a esos mundos para sanar o para rescatar el alma. Bueno, nosotros lo hacemos viajando en el ser humano adentro, visualizando la energía, los órganos y por dónde está pasando lo que está pasando, integrando el alma, su alma, al alma del grupo familiar, al alma del grupo humano y de esa manera descender arquetipos de vínculos, arquetipos de formas de los órganos y poderlos establecer en un nuevo orden. Entonces ellos hacían eso, eran grupos pequeños, porque además no se puede llegar fácilmente y iban cada tanto. Y esto estuvo ahí quieto durante algún tiempo por razones de violencia en el país, por razones de lo que ya se conoce que sucedía. Y es Chile, cuando Chile ingresa, cuando alguien desde Chile conoce todo este movimiento, él pone en actividad las caravanas desde el sur de Chile a través de toda la columna vertebral de los Andes nuevamente. Y bueno, volvimos a comenzar a viajar y viajamos a Europa y bueno, hemos viajado por diferentes lugares. Sintergética está alrededor de 12 a 14 países. No todos tienen formaciones actuales, pero sí hay grupos ya formados y lo que sostiene en la mayoría de los lugares es precisamente la sanación. ¿Hay que ser profesional de la salud para poder formarse o cómo? No, ¿A quiénes dan admisión? es una formación abierta, incluso sintergética. Jorge siempre ha sido partidario de decir que la salud le pertenece a la gente. Entonces, él es partidario. Lo que pasa es que sí tiene una formación mucho más específica, con términos mucho más médicos, la formación de sintergética, y es mucho más técnica en el uso del láser, en el uso del biacolor, en el uso de los filtros, y obviamente tiene toda la influencia de quienes están allí, que son los docentes, sí, por lo general son médicos, y en Manos para Sanar ya sí entramos como los que no somos directamente médicos. Pero no hay una condición de que tenga que ser profesional de la salud. Entra dentro de lo que son las terapias complementarias, ¿no, Dora? Se cataloga como una terapia complementaria y así fuimos inscritos, digamos, dentro de una, porque en este momento en Colombia se está haciendo toda una legislación precisamente para poder hacer los perfiles de todos los terapeutas, ¿no? Se está tratando de acoger a las terapias complementarias y alternativas y nosotros nos hemos asumido como una terapia complementaria. Muchas gracias, Dora. No, con muchísimo gusto. Adelante, Anita. Anita, adelante. Si me contás, Dora, hola, buenas tardes, soy Ana. ¿Qué tiempo lleva esta formación en sintergética, o sea, para médicos? La formación de ¿Y sí qué? Perdón. ¿Y si se da acá? Mira, lamentablemente no, no se da acá en Colombia, aquí en Argentina. La ventaja es que en este momento las formaciones son online, entonces lo puedes tomar con los países que sí lo están organizando. La formación de sintergética son 8 módulos de fin de semana, completito. Sentaditos allí, dale que dale, un montón de información y luego hay que comenzar a hacer las prácticas y unirse a los grupos. Para nosotros el grupo de estudio, la mejor forma de estudiar son los grupos de sanación.
porque ahí estamos repasando los biocircuitos, estamos repasando las integraciones, todo el tiempo estamos, repite, repite. Entonces, en la medida en que primero que estamos siendo sanados los que estamos allí como voluntarios. Eso es como lo primero que sucede, ¿no? Y lo otro es que como estás allí entregada a ese campo, pues eso va quedando, va marcando. Y si has hecho los módulos, pues lo vas entendiendo muchísimo más fácil, lo vas integrando la información. ¿Le podrías dejar esa información a Raquel para que nos la Dora, transmita? sí, vos sabés que como no apareció tu correo, ¿no lo querrías decir verbalizado o yo lo pongo, no sé si todos pueden ver o ponerlo en el chat, puede ser, tu contacto? Mi contacto, sí, se los voy a colocar. Ahí en el Aquí. chat, así todos pueden bajarlo. Encontrar todos los países que están en este momento en actividad y dónde son los siguientes módulos que pueden acceder. Realmente conozco los beneficios, o sea, los conozco por carne propia. Yo he pasado, por ejemplo, por estados de depresión profunda, por situaciones de crisis de pánico, en los cuales no he tenido la necesidad de ser medicada. Y no porque de no ser medicada, no, medicada sí fue necesario y fue por un corto tiempo, pero no por dosis gigantes o por mantenerme allí, sino que el sostén del grupo, nosotros tenemos psiquiatras dentro del grupo, tenemos psicólogas, entonces todo el aporte, tenemos personas, por ejemplo, que se especializan en el uso del cannabis, entonces tenemos eso adicionado al trabajo de la sintergética como tal. Para mí es un laboratorio indagar sobre el cuerpo, porque es tan maravilloso. Yo creo que nosotros la vida la conocemos por un lente muy pequeño, el propio, ¿cierto? Y es un lente muy, muy acotado. Y la ciencia tiene bastante y la medicina tiene bastante para mostrar, pero también sigue siendo acotado a la materia. El ser humano es infinito en sus potenciales. Entonces, cuando la vida nos pone en crisis, y precisamente cuando he pasado por ahí, creo que es cuando más me he puesto en prueba de trabajarme con láser, con filtros, pero también con hacer el trabajo de vaciarme de la toxicidad interna, de manejar, de hacer los ejercicios de manos, de hacer los circuitos del código curativo que está adaptado al proceso con manos y que si quieren ahora podemos hacer una sanación. Poder verificar en mí misma y en muchos pacientes el que pueda acompañarles a que transiten momentos críticos, difíciles, con muchísimo menos sufrimiento y dolor, para mí es la muestra y la prueba de que esto sí es el camino. A veces quedan muy cortas las palabras para expresar eso que se siente, ¿cierto? Seguramente que todos ustedes han tenido experiencias, esas experiencias espirituales donde uno tiene la gran conexión y si, aunque sean instantes, pues son esa conexión que te verifica que el camino es ese. Dora, dijiste que podías hacer una pequeña sanación ahora. Claro, sí, podemos hacer una sanación, por supuesto que podemos hacer una sanación para el planeta que creo que nos viene bien a todos. Pero tenemos casos mi especialidad, digamos, que va por el lado de las crisis de pánico, que van por el lado de las fibromialgias, que van por el lado de estas patologías que le desesperan a mucha gente, pero que yo entiendo que hay un movimiento de la red etérica que es inestable, muy inestable, de muchísima algidez, que necesita que algo lo contenga y que no son suficientes palabras, en realidad. Se requiere
poder acompañarlos, y yo sé que ahí los platos, las manos son maravillosas. Así, eso como poder ayudar en un dolor de muelas. Yo soy odontóloga, no ejercí esto dentro de la odontología, pero la vida siempre te da la oportunidad y siempre nos manda algún paciente que está por ahí muy complicado, alguien en un momento dado. Yo estaba trabajando con las manos, como terapeuta de manos, en un banco, en un programa de bienestar de un banco. Y llega una paciente que no se podía casi ni mover bien porque le habían hecho un conducto, y obviamente cuando uno trabaja con el conducto, pues a veces toca más allá de lo que es, o el solo hecho de presionar deja una molestia, y congestiona muchísimo la zona y duele realmente, ¿no? Ella llega así, que casi no puede caminar, y yo no tenía láser, y la verdad nunca había hecho nada de eso sin el láser. Siempre tenía el recurso. Entonces, pero la tenía la paciente ahí y yo había sido contratada para trabajar con manos. Entonces comienzo a trabajar los protocolos de manos, le pido que cierre los ojos, que se relaje, la fui induciendo como una relajación, pero fui detectando dónde estaba el punto en la red etérica de mayor, nosotros lo llamamos de mayor sintergia, de mayor información en los tres planos, ¿no? Ubicamos ese punto, ubiqué cuál era el elemento que más resonaba y comencé a trabajar con ese elemento en sentido antihorario, y como resolviendo ese nudo, como disolviendo ese nudo. Y yo fui viendo cómo la cara a ella se le fue cambiando el gesto que tenía en la cara, ¿no? Entonces ya cuando hice una integración, porque obviamente no era solamente en ese odontón, eso tenía que ver con el chakra de la ATM, con el quinto centro, lo integramos al sexto, pero tiene que ver también con su dipolo, decimos nosotros el quinto con el segundo centro, el cómo nos concebimos, bueno, todo ese contenido informacional que hay allí detrás. Y cuando ya sentí que no había nada más, que no era necesario hacer nada más, le pido que abra los ojos y que me diga cómo se siente. Y ella me dice sonriente, se me quitó el dolor. Entonces, cosas como esas es cuando dices, gracias a Dios que la vida me puso a usar el elemento. Por eso les decía que la mayor tecnología es la del ser humano en sí mismo. Tenemos un potencial infinito, infinitamente desconocido, infinitamente desaprovechado. Y tal como plantea en este momento estudios como los que hace el Instituto para las Matemáticas del Corazón, en el cual podemos ganar coherencia cardíaca, tomamos conciencia, vamos cerrando los ojos y vamos respirando, visualizándonos dentro del corazón. Como si pudiésemos ver que el corazón hace ese movimiento respiratorio también. Y en ese sentirnos y estar en el corazón, sentimos que volvemos a casa. Que el lugar ha estado encendido siempre. Y nos permitimos acogernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en ese útero maravilloso y fértil del corazón. Y sintamos y visualicemos cómo desde el corazón generamos un campo de coherencia que abraza nuestro cerebro, que se conecta con la coronilla,
pero a la vez con esa glándula que rige el séptimo centro, la pineal o epífisis. Y desde allí, desde la coronilla, vamos a ascender más o menos unos 35 centímetros, sintiendo que el loto del alma es contactado desde nosotros, como si pudiésemos elevar los ojos y pedir su compañía. Sentimos que todos los lotos de nuestras almas se integran en una gran alma grupal. Y desde allí invocamos a todos nuestros guías y maestros, el que cada uno, cada una sienta, crea. Y asimismo invocamos la sustancia luz, el amor, desde aquel lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Y vamos trayendo esa energía del amor en un azul índigo, desde el alma grupal al loto del alma individual de cada uno, cada una de nosotros. Lo descendemos a la coronilla, permitimos que la glándula pineal sea abrazada por ese contenido del amor sabiduría. Y descendemos a nuestro corazón, anclando en ese nodo sino auricular, sosteniendo la vida en cada uno de nosotros. Y ahora sentimos cómo desde nuestro corazón podemos irradiar al centro, sintiendo que estamos en un gran círculo. Y colocamos en el centro, en ese corazón grupal, la tierra, la gran Pacha. Visualizamos en ella cada uno de los seres sintientes. Y les hacemos saber desde nuestro corazón que los reconocemos, que les honramos. Honramos el destino de cada uno de ellos. Honramos la razón por la cual cada ser habita sobre este planeta. Disponemos nuestras manos hacia el frente como si pudiéramos magnetizar la Tierra, ese globo terráqueo, y cada uno de los seres que allí está, incluidos cada uno y cada una de nosotras. Visualizamos esa gran red de energía, el cuerpo etérico de la Tierra misma. Y sabemos que somos uno. Y decimos, somos mensajeros de la luz. Somos peregrinos en el camino del amor. No estamos solos. Sabemos que las grandes almas y nosotros somos uno. Y el servicio que prestamos es uno. Su fuerza es nuestra. Esa fuerza la reclamamos. Nuestra fuerza la entregamos voluntariamente. Como almas, caminamos en la tierra. Representamos al uno.
permitimos que por unos segundos esa fuerza del amor circule a través de la red planetaria, llegue a cada ser de la manera que corresponda, en la cantidad que corresponde. Y lleve alivio al sufrimiento y al dolor. Y despierte el amor como compasión. Suavemente vamos llevando de nuevo nuestras manos al corazón. Devolvemos todo aquel influjo de energía que no nos corresponda. Y con profunda gratitud por la oportunidad de servir y de sanar, podemos abrir los ojos. Muchísimas gracias. ¿Están todos bien? Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación. Muchísimas gracias a este espacio de ciencia y espiritualidad. Muchísimas gracias, Dora. Fue un placer y una alegría tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Acá hay muchas cosas lindas que se están poniendo. Muchas gracias, hermosa jornada, bendiciones, de María Carrizo. Muchas gracias, Dora, hermoso todo lo que dijiste, de Sabina Suárez. Y agradecer tu entrega y tu sonrisa que siempre da paz, de Marión y Rubén. Muchísimas gracias, fue maravilloso, de Florencia Diorio. Gracias, Dora, por tu amorosa dedicación, de Alicia Connetti. Muchas gracias por todo, de Alberto Levi. Muchas gracias, hermoso, de Maggie. Y muchas gracias, Dora, hermoso momento, de Karina Di Lorenzo. Muchísimas gracias, Dora. A ustedes. Ahora repartir amor. Bueno, vamos cerrando entonces el encuentro, ¿de acuerdo? Sí.